bienvenida en esta mañana y a aquellos que nos estáis viendo a través de internet, también os damos la bienvenida y deseamos que el Señor os siga guardando y bendiciendo. Se acabó el estado de alarma, pero seguimos con la pandemia. Y es por la voluntad del Señor que podemos reunirnos, podemos estar congregados, no todos como quisiéramos, pero sí podemos. Podemos alabar a nuestro Dios, podemos glorificarnos en su obra, en la obra redentora de su Hijo amado, en aquella cruz. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a continuar cantando después dos canciones. Una primera canción que dice, Dios muestra su amor, y nos narra o nos relata cómo era nuestra situación antigua, anterior, antes de conocer a Cristo. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia y por buscarnos, por encontrarnos. Señor, gracias te damos por amarnos y por rescatarnos. Señor, gracias te damos porque sabemos que nada podíamos hacer. Nada podíamos hacer para enfrentarnos a una realidad. La paga del pecado es muerte. Señor, pero tú has hecho que esa paga del pecado cayera sobre tu Hijo amado Jesús. Y dándonos así esa oportunidad de reconciliación contigo. Gracias, Padre, te damos por esa salvación que obtenemos en aquella cruz que fue cruenta para tu Hijo amado, pero en la cual tenemos salvación, esperanza y vida eterna, porque Él resucitó y porque Él ha mostrado, Señor, su amor tan grande, llevando nuestro pecado en aquella cruz. Gracias, Padre, te damos por ello y queremos pedirte que en esta mañana podamos glorificarte, ensalzarte, aclamarte como Señor de nuestra vida. Porque nada éramos, pero tú nos has hecho hijos tuyos, herederos de tu gracia. Gracias, Padre, te damos por ello. Bendícenos tú en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie y cantamos dos canciones. Poder
profunda certeza en ti encontré. No temeré, muy firme estaré. Palabras de confianza. Y cuando nos acercamos al tema que hoy tenemos por delante, necesitamos esta confianza. Necesitamos saber que estamos haciendo las cosas conforme el Señor nos está indicando en su palabra. Cuando empezamos a estudiar esta carta de los Colosenses, comentamos que era una carta muy práctica. Había una primera parte, capítulos 1 y 2, en los que Pablo destaca y enfatiza, como podemos ver, la obra reconciliadora de Cristo en nuestro favor. Resalta la suficiencia de Cristo en la obra de salvación, de manera que no hay nada que añadir. No tengo nada que añadir, nada que poner, nada que sumarle a la obra que Cristo hizo en la cruz. Mencionamos en varias ocasiones esa fórmula matemática que es Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Esta ecuación matemática Pablo no la menciona en su carta, pero sí la desarrolla a lo largo de los 4 capítulos que tiene esta carta. Y esta fórmula matemática nos invita, y Pablo nos dice, y nos lleva a que como creyentes somos llamados a conocer más de Cristo. Y eso tiene que ser a través de su palabra, a través de crecer en su sabiduría y verdad. Pero no solamente conocer, sino también practicar. Utilizar su contenido en nuestra vida. Expresar, extraer sus enseñanzas para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Las verdaderas lecciones que podemos encontrar en la palabra, atesorarlas en nuestro corazón. Descubrir ejemplos y realidades que debemos aplicar a nuestra vida diaria y guardar en nuestra mente aquello que nos es útil para proclamar su palabra y su verdad. Y para ello, muy sencillo, vamos a tener presentes solo 2 objetivos. Y Pablo lo menciona. Bueno, en realidad son 3, pero 2. Primero, buscar y poner nuestra mirada. Capítulo 3, buscar y poner nuestra mirada en Cristo, en Jesús. Parecernos más a Él, darle toda la gloria. Él es digno de recibir toda la gloria y todo el honor. Porque cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Segundo objetivo, importante y principal para su iglesia, es anunciar su verdad. Anunciar su verdad. Y ese era el cometido de los discípulos, esa era la misión que tenían los discípulos. Anunciar que el reino ha venido. Anunciar que hay esperanza, hay salvación, hay perdón. Proclamar entre las naciones su palabra de verdad. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Fijaros, capítulo 1, versículo 12, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Compartir la herencia de los santos en luz no es compartir bienes materiales, es compartir una realidad espiritual que tenemos en nuestros corazones. El tema para hoy son padres e hijos, un binomio que no se puede separar. No existe uno sin el otro. Y ambos tienen la misma edad. Lo repito, no existe uno sin el otro y ambos tienen la misma edad. Puesto que mientras no tengas hijos no eres padre. Y eres padre cuando tienes hijos. Ambos tienen la misma edad. Lo que sirve para los hijos, en esta mañana vamos a explicar, también nos vale para los padres. Y viceversa. Los hijos obedecen, pero para que ellos obedezcan tiene que haber alguien que mande.
y los padres mandan y los hijos obedecen. Versículo 20, capítulo 3, versículo 20, carta a Colosenses dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Os invito a mantener ahí un marcador e ir a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, versículos del 1 al 4, dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Podemos decir que ambas citas se escribieron, ambas cartas se escribieron desde el mismo lugar, desde la cárcel, por lo que casi son semejantes. Pero si nos fijamos un poco, podemos ver que la carta de los Colosenses es una carta más corta y tiene un matiz. Fijaros, estos dos versículos que hemos leído condensan estos 4 versículos que Pablo escribe a Efesios, porque aquí hay un matiz de urgencia. Es como enviar un telegrama. Y hoy en día ya no enviamos telegramas, enviamos un correo electrónico o un WhatsApp, pero antes enviaban telegramas cuando había algo urgente. Y fijamos en la urgencia que tiene Pablo. Pablo pasa de hablar de las relaciones de iglesia, capítulo 3, pasa a hablar a las relaciones de más familiares, marido y mujer, versículos 18 y 19, y ahora, dentro del ámbito de la familia, se sitúa con los hijos y padres. Cada relación que establecemos los seres humanos en nuestra vida es compleja. Lo entiendo, porque es complicada y el pecado está en nosotros, por mucho que queramos desprendernos de él. Y tenemos diferentes estados, diferentes situaciones, emociones, y esta relación de padres e hijos también. Pero aquí ocurre una cosa, fijaros que lo dice, versículo 20, está después del 18 y 19, por orden, pero es que el 18 y 19 habla de mujeres, o sea, las que están casadas, y maridos. Y después habla de hijos y padres. No lo pone al azar. Hay una relación importante. Los padres tienen que estar en sintonía, marido y mujer, en buena sintonía. No me refiero a que actúen al unísono, sino que no haya fisuras en sus decisiones sobre cómo criar y educar a sus hijos. Porque los niños son los primeros en enterarse, repito, los niños son los primeros en enterarse de lo que pasa en casa. Aunque no lo digan, los niños son los primeros en enterarse de lo que pasa en casa, aunque no lo digan. Paréntesis. Bueno, sí lo dicen en el cole, pero vosotros no os enteráis. Los profes sí, y los niños lo comentan. Cierro paréntesis. Varias cosas que quisiera destacar en este texto y que vamos a ir desgranando poco a poco. Lo primero que podemos ver es que, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todos. Hijos, no hijos varones, no hijos mujeres, no, hijos, plural. Y vamos a utilizar la palabra, la expresión, porque si no, no acabaríamos en nuestra mañana. El plural es para todos, hijos e hijas, ¿vale? Es el término que he empleado por Pablo, ¿vale? Y es para todos, indistintamente del sexo. Lo segundo que Pablo no menciona es la edad. Hijos, y ahí lo deja. Y si vamos a Efesios, lo mismo, hijos, y ahí lo deja. No es que llegado al momento de ya tengo 18 años, ya hago lo que quiero. Ya no tengo la obligación de ser obediente a mis padres. No. Lo que ocurre es que cuando tiene más edad
el niño va aprendiendo más cosas. Y si hemos hecho el trabajo bien desde el principio, el niño se entenderá y conocerá más cosas de la palabra y más cosas de los padres y obedecerá porque habrá esa relación entre padre e hijo y con el Señor, por supuesto. Entienden más cosas porque hay un trabajo anteriormente ya hecho. Y si ese trabajo está bien hecho, Salmo 127, versículos del 3 al 5, nos dice allí el versículo 5, bienaventurado el hombre que de ellos llenó su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque no tendrás vergüenza, porque tus hijos estarán bien enseñados, bien educados en los caminos del Señor, en los terrenos que ellos pisan, hablarán con cordura, con equidad, sabiendo y respetando a su padre y a su madre. Porque además, si esto lo pusiera así, si esto fuese al llegar a los 18 años, ya te puedes ir por donde quieras y no puedes y no obedezcas, iría en contra del Código Civil que actualmente rige en nuestro país. Nos olvidamos de eso muchas veces. Artículo 154 del Código Civil. Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. Los padres podrán ejercer el dominio de su potestad, recabar auxilio de la autoridad, podrán también corregir razonable y moderadamente a sus hijos. No te olvides de corregir a tu hijo. Artículo 155, no del otro, sino del Código Civil. 155, vale para todo. 155, los hijos deben, punto 1, obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. No lo dice la Biblia lo afirma, pero es el Código Civil el que está en vigor. Y muchas veces los padres nos olvidamos. No vaya a ser que el niño se me traumatice y no le digo no. Esto no es lo que Pablo nos está diciendo. Y esto no es lo que el gobierno nos está diciendo. Es un Código Civil que está en vigor actualmente, ¿vale? Lo tercero es que, como hemos visto, cuando se refiere a los hijos, son los que están bajo la tutela de su padre. Pablo insta a niños, adolescentes, jóvenes, mayores, a una obediencia y a un respeto continuado a sus padres. Siguiente en mencionar, Pablo no está escribiendo a una revista escolar, Pablo no está escribiendo a una revista de educación, Pablo no está escribiendo a unas maestras de la escuela dominical. ¿Entendemos esto? Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba formada por miembros. Fijaros, más adelante vamos a verlo, había hombres libres, pero había esclavos, había hombres casados y solteros, había hijos, había padres, y había una necesidad, según Epafras se lo menciona, y Pablo así lo escribe, una necesidad de recordar por lo menos estas cosas pequeñas, que los hijos deben obedecer a sus padres y que los padres no pueden exasperar a sus hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no abandonen los caminos del Señor. Esto estaba ocurriendo. Los padres tienen el derecho y la obligación de mandar. Los hijos tienen la obligación y el derecho de obedecer. Fijaros, para Pablo era más fácil decir, la ley lo pone. Vamos al Antiguo Testamento, Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y no solamente dice eso, sino que además había un castigo por herir, maldecir, o sea, por faltar a la honra a los padres. Versículo Éxodo 21, versículos 15 al 17. Pena de muerte. Igualmente, si un niño era desobediente y rebelde, Deuteronomio 21, 18, y en este texto de Deuteronomio 21, 18, no hablaba de niños pequeños, habla de hijos adultos. Sed obedientes a vuestros padres. Y esta obediencia, claro, tiene que empezar en la cuna. Tiene que empezar en la cuna.
tiene que empezar cuando el niño empieza a ser rebelde. Y una obediencia que tiene que ser voluntaria. Pero claro, ¿cómo hacemos que un niño obedezca voluntariamente cuando su corazón, en su interior, en su fuero interno, no hay deseo ni ganas de obedecer lo que dice papá y mamá? Otra cosa, tampoco se hace con un chasquido de dedos y el niño ya obedece automáticamente. Esto se va ejercitando poco a poco, con actividades diarias. Y recuerdo, el artículo 154 está ahí. Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad y podrán también corregir moderadamente, razonablemente a sus hijos. Corregir moderada, razonablemente a sus hijos. Fijaros lo que nos dice aquí. Y si le damos otra lectura al versículo, podemos decir que, nos lo dice ahí, porque es agradable al Señor. Dios se agrada en la obediencia de los hijos a sus padres. Ahora, ¿cómo enseño a obedecer? Esta obediencia tiene que ser aprendida. Esta obediencia tiene que ser ejercitada día a día. Para que unos, los hijos, sean obedientes, los otros, los padres, tienen que mandar. Ambos términos de la ecuación tienen que asumir el rol que les corresponde. Me remito otra vez al artículo 155 para que no me digáis que es que vas muy cruzado. No, artículo 155, los niños deben, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. La pregunta es, como dije antes, ¿cómo puedo aprenderles la obediencia a mis hijos? Todos sabemos que como mejor aprenden los niños es por imitación y experimentando las cosas. Donde nuestros hijos ponen todos los sentidos que tienen es en imitar, en copiar las actitudes, los comportamientos, las palabras que aprenden en casa, lo que ven en los padres. Es nuestro ejemplo de obediencia que ellos van a imitar. Es nuestro ejemplo de obediencia como padres lo que va a motivarles a obedecernos. Y encontrarán en nuestro ejemplo una guía de cómo hacerlo. ¿Cómo podemos hacer que lleguen a esa obediencia voluntaria? Entrenamiento. Entrenamiento, disciplina y aceptación de la disciplina. Los niños no quieren disciplina. Proverbios 6:20 nos habla de guardar y no abandonar. Guarda el mandamiento de tu padre. No olvides la enseñanza de tu madre. Guarda el mandamiento, la orden, la instrucción. No olvides la enseñanza, el aprendizaje. Porque en nuestra naturaleza tendemos a olvidar. Nos olvidamos que los niños necesitan obedecer y nos olvidamos que los padres tienen que mandar, enseñar, disciplinar. Obedecer a vuestros padres en todo, en todo. Y la razón de la obediencia es porque esto agrada al Señor. Y muchas veces los padres nos olvidamos porque lo digo yo. No, porque agrada al Señor.
Y porque si lo hemos hecho bien y nosotros hemos sido obedientes a nuestro Dios, nuestro hijo va a ser obediente. No es porque lo digo yo, es porque agrada al Señor. Dios se agrada de que seamos hijos obedientes a su palabra. Y Él se agrada de que los padres que dirigen el hogar sean guiados por su palabra. Que les enseñen en sus caminos, según su palabra. Como dije antes, este binomio tiene dos partes, padres e hijos. Y lo dicho para unos nos sirve para los otros. Ahora hay que darle otro enfoque. Y Pablo lo menciona. Padres, versículo 21, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Si vamos a Efesios, capítulo 6, el versículo 4, nos dice allí, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y si me permitís, me voy a tomar todo el resto del tiempo a hablar de los padres. Los padres tienen obligaciones y deberes con los hijos. Y cuando un padre no cumple con sus deberes, tampoco lo van a hacer los niños. Cuando los padres no cumplen con sus obligaciones, los niños tampoco van a cumplir con sus deberes. Lo primero que podemos notar es que habla de padres. Y igual que dije antes, padres, plural, se refiere a padre y madre. Aquí no se trata de que tú tienes que tomar las decisiones y yo me callo y yo no me meto, sino más bien es el contrario. Educar a un niño es un largo camino. Criadlos, nos dice en Efesios 6, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y criadlos encierra muchas cosas. No solamente encierra haz lo que te digo. Encierra el ser ejemplo. Encierra el que cada día tienes que darle disciplina e instrucción. Por supuesto, amor, cariño y todas las cosas que tenemos que darle al niño. Tenemos que darle ejemplo. El camino de educar es largo, pesado y complicado. Cada uno de nuestros hijos tiene su carácter, su personalidad, y como padres debemos buscar y encontrar la manera de instruirles en los caminos del Señor, animando, evitando el desaliento. Y los papás, aunque tenemos esa responsabilidad del hogar, apoyándonos en la ayuda idónea. Por eso Pablo lo menciona anteriormente. No seáis ásperos, mostrando amor. ¿Qué es lo que vuestros hijos van a ver? Mostrando amor a vuestras mujeres. No seáis ásperos. Efesios 6 dice, vosotros padres, los dos, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y le podemos añadir, y no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar es provocar ira, exasperar es irritar, hacer que se pierda el ánimo, hacer que se vuelva un niño apático. Y esto ocurre cuando los padres no ejercen de padres, porque no tienen el modelo. Y cuando el niño no encuentra el modelo en casa, busca el modelo fuera de casa. 3 puntos que evitarán, 3 porque no me va a dar tiempo a más, pero hay muchos más puntos, pero 3 que evitarán que los niños caigan en desánimo, 3 que evitarán que los niños se desalienten,
Primero, reconocer la soberanía de Dios como padres. Reconocer la soberanía de Dios en mi persona, en mi familia y su salvación. Su salvación. Como padres debemos reconocer que la voluntad de Dios está por encima de mi voluntad. Reconocer que la soberanía de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia, y esto los niños lo tienen que ver, lo tienen que notar, lo tienen que palpar, lo tienen que respirar. Lo que no podemos decirles es que obedecen cuando en tu corazón no hay la disponibilidad de obedecer a Dios, a quien dices que reconoces como Señor y soberano de tu vida, y a quien no obedeces. ¿Te reúnes los domingos con gozo? ¿Te reúnes los miércoles con gratitud? ¿O es un ritual? Los niños lo notan. Es Dios quien proporciona una familia. Ninguno de nosotros ha elegido a su hijo, ni su hijo ha elegido a su padre. Es Dios quien proporciona una familia. Es Dios quien ha elegido, ha dado, ha concedido. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Nadie puede añadir un segundo ni un día más a su vida. Nadie puede cambiarse. Bueno, ahora con las cirugías sí, pero el Señor lo ha hecho todo. Nos dice asombrosamente y maravillosamente he sido hecho. Es Dios quien prepara una familia, un hogar, y ojo a lo que voy a decir ahora, que cuide, enseñe, instruya, aliente, discipline, anime y motive al hijo a seguir en los caminos del Señor. Y eso, hermanos, padres, madres, es como el ejemplo. Es Dios quien prepara un hogar donde el niño debe aprender a relacionarse con todo su entorno, sí. Por supuesto, el niño tiene que empezar a conocer a los primos, a los hermanos en el colegio, etcétera, y todo eso. Pero debe también conocer el camino que va a recorrer a lo largo de su vida. Ese camino es conocer a Dios. La escuela dominical es un gran invento y estamos muy contentos de poder retomar esa actividad. Pero no sustituye, repito, no sustituye la labor de los padres en el hogar día a día. Es en el hogar donde los niños conocen y escuchan hablar de Cristo, de su cruz, de su obra de salvación. Es en el hogar donde ven el ejemplo de sus padres, leyendo, estudiando, meditando en la palabra. Y esto Pablo le llama instrucción. Instrucción del Señor. La asistencia a los cultos que antes mencioné, a las reuniones, los niños también aprenden. ¿Venimos a la iglesia gozosos para escuchar la palabra de Dios? Porque eso es muy diferente a venir a cumplir con un ritual dominical. Los niños lo entienden, lo distinguen. Son niños, no son tontos. Y saben cuál es la disposición de nuestro corazón
aunque nosotros digamos que vamos a la iglesia. Fijaros, nuestro Dios no quiere sacrificios, quiere corazones humildes, gozosos, generosos, agradecidos, porque han sido regenerados, limpiados, lavados y justificados con la sangre redentora de su Hijo amado en aquella cruz. ¿Y por qué quiere todo esto? Porque en su presencia, que es donde estamos, hay plenitud de gozo. Y no puedes decir, voy a la iglesia, qué fastidio, sino que voy a la iglesia con gozo a alabar y glorificar a nuestro Dios, soberano de nuestra vida, a nuestro Señor, que pagó el precio de nuestra redención, que envió a su Hijo a morir en la cruz de Calvario, porque nada podía hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Como padres tenemos una responsabilidad. Punto 1, evitar que se desalienten, reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y reflejarla. Punto 2, responsables. Somos responsables. Voy a leer 3 textos, los apuntamos y después los podéis buscar. Deuteronomio 6, versículos del 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Versículo 10. Y toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban en su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Qué responsabilidad olvidaron estos padres? Mirad, Deuteronomio nos dice que estas palabras debemos de ponerlas en el corazón, nuestro corazón, y diligentemente, sin perder tiempo, enseñarlas a nuestros hijos. Fijaros, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Esto qué quiere decir? Que tus pensamientos deben ser de constantemente de la palabra del Señor, gozosos y agradecidos a un Dios que te ha amado, te ha rescatado, te ha salvado, ha pagado el precio de tu pecado y te ha dado vida eterna. Una herencia que tú y yo no merecíamos. ¿Y qué ocurrió? Fijaros, Jueces nos dice que el pueblo que sirvió al Señor todos los días de Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra del Señor. Pero toda aquella generación se fue, se reunió con sus padres. Han muerto. Y se levantó otra generación. Fijaros qué palabras tremendas. Versículo 10. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Una generación que no conocía al Señor. Fijaros, tenemos una mente que se olvida, olvidadiza. Nos olvidamos pronto de las muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y este pueblo se ha olvidado de una generación para otra, de transmitir
lo que el Señor había hecho, lo que el Señor les había dado, cómo el Señor les había cuidado y guardado. Nos olvidamos de proclamar, de pasar el mensaje a nuestros hijos. Olvidamos de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nos amó, nos perdonó, nos dio una vida eterna. Ese es el mensaje diario que debe ver tu hijo y tu hija. Una adoración permanente, cada día. En la sociedad en la que vivimos, como dije antes, tenemos y hay muchos problemas de relación, de socialización. Pero sabéis, el principal problema está en el corazón. Nos preocupamos hasta lo extremo en el desarrollo físico de nuestro niño. Como padres nos preocupamos por su alimentación. Nos preocupamos si come bien o si no come. Nos alarmamos si el niño en estos días, si tose 3 veces, si tiene mocos y si tiene unas décimas de temperatura. Ya es COVID, ya vamos rápidamente al médico, que le hagan una PCR. Nos preocupamos por su actividad física. Lo tenemos grabado en nuestras mentes a fuego casi. El aforismo latino ese que dice mens sana in corpore sano. Todo el mundo a hacer deporte. Muy bien. Lo llevamos a actividades que el niño quiere y aquellas que no quiere. Porque a mí me gustan y porque al niño a ver si hace algo de deporte. A ver si destaca el niño en esto, ya que yo no destaqué. Y lo hacemos. Pero descuidamos su crecimiento y su desarrollo espiritual. Nos comportamos por su crecimiento y desarrollo y comportamiento social y en grupo. Nos interesamos por el colegio. Claro, es que es importante. Es importante que el niño en el colegio tenga un desarrollo bueno, adecuado. Que el profe sea el adecuado para mi hijo. No vaya a ser que el profe le coja manía. Estamos en contacto con los tutores de nuestros hijos y rápidamente pues establecemos una correspondencia con ellos prácticamente y queremos saber cosas que le pasan a nuestro hijo. ¿Por qué nuestro hijo no evoluciona, no aprende, no hace bien los exámenes? ¿Por qué? Queremos saber si en el patio le dieron con la pelota o si le dieron una patada. ¿O por qué no me lo han dicho? Porque no se me informó de lo sucedido. Estoy diciendo cosas reales. Hablamos con el tutor porque suspendió este examen. Es que el tutor no lo explicó bien. Tiene que hacer otra recuperación. Y así vamos sacando las piedrecitas del camino a los niños, incluso en la universidad. Vamos a interceder delante del profesor a ver por qué el niño no le da el aprobado. Intentamos quitarle todos los obstáculos, aquellas piedras que le van a hacer madurar y se las sacamos. No queremos bloquear su desarrollo emocional y nos sentimos realizados como padres porque hemos evitado una pequeña caída. Hemos evitado su frustración. Intentamos que no tenga dificultades. Queremos hijos felices. Y terminamos el día agotados, pero podemos decir que satisfechos de haber hecho por ellos lo mejor. O pensamos que hemos hecho lo mejor. Pero ¿hemos cumplido con nuestra responsabilidad? Fijaros, encontré un decálogo que muchas veces el juez de menores, el juez Calatayud menciona. Voy a leer solo 2. Primero, dice, déjele leer y mirad si no corresponde con lo que hay en algunos hogares. Yo sí sé que es cierto. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Ponga un televisor y ordenador en su habitación y deje que lo vea hasta la hora que quiera. Cuidas de su ropa que esté limpia, sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de su mente y de su corazón que se llena de basura. Otro del decálogo dice, no se preocupe por su educación espiritual. Espera que sea mayor de edad para que pueda decidir libremente.
¿Sabéis? Esto está en internet. Podéis buscar decálogo para formar un delincuente en casa. Había más, pero solo cogí estas dos. ¿Y el corazón de nuestros hijos? ¿De qué se llena? ¿De qué se llena? Nos preocupa su crecimiento, nos preocupa su desarrollo, nos preocupa su estado espiritual, nos preocupa su salvación. Le traemos a la escuela dominical, denme un ejemplo de creyente al ir a la iglesia gozoso, sabiendo que voy a alabar a mi Dios, a mi Señor. Vengo motivado al culto cada domingo para cantar alabanzas a aquel que me rescató, aquel que pagó el precio de mi condenación. Estoy gozoso de estar junto con mis hermanos, en la medida que se puede, junto a distancia de 1,5 metros, pero gozoso de estar con ellos para alabar y glorificar a nuestro Dios. O vengo a cumplir el ritual del domingo. Porque eso lo percibe mi hijo. ¿Y el miércoles? ¿Vengo el miércoles? ¿No podemos? Lo hacemos por Zoom, hermanos. Tendría que estar la ventanita del ordenador petada. Lo hacemos desde casa. En zapatillas podemos reunirnos y orar y darle gracias a nuestro Dios porque nos ha salvado. E interceder unos por los otros y darle gracias porque nos ha cuidado y orar unos por otros. Nuestros hijos lo perciben. Padres, nuestros hijos lo perciben. Sí es importante. Sí es importante hablar con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pues los miércoles tenemos esa oportunidad. Nuestra responsabilidad es hablarles del Evangelio. Nuestra responsabilidad es que nuestro hogar sea un hogar que tiene una Biblia abierta cada día. Aunque sea en la misma página, para que la memorice, pero abierta cada día. Proverbios 22:6 nos dice: enseña al niño el camino en el que debe andar. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Enseña al niño el camino en el que debe andar. Pablo lo matiza y dice: criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La solución está en el aprendizaje, en la enseñanza del camino, en ese camino que le conduce a la vida eterna. No está en el aprendizaje de habilidades que le van a llevar al éxito profesional, social, y en este mundo laboral va a ser el no va más. El aprendizaje del camino, atesorar aquello que no tiene pérdida, aquello donde no entra la polilla, donde el óxido no corroe, donde no se destruye con el uso ni por el paso del tiempo. Y atesorarlo en el corazón. Nuestros hijos necesitan a Cristo. Como padres necesitamos conocer más de Cristo. Todos necesitamos saber más de Cristo, crecer en su conocimiento, crecer en su sabiduría. Es el deseo de Pablo cuando escribe esta carta. Fijaros, capítulo 1, versículos del 9 al 12, lo dice: por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. En este andéis como es digno del Señor, padres e hijos,
agradándole en todo, dando buen ejemplo, haciendo buenas obras y todo eso, también es instruyendo a vuestros hijos en la disciplina del Señor. Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Es nuestra responsabilidad hablar a nuestros hijos de Dios, pero no descansa sobre nuestra espalda, no descansa sobre nuestros hombros la eternidad de nuestros hijos. Y lo voy a matizar. Ezequiel 18, 1-20. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Es cierto que tenemos la responsabilidad de hablarles de Cristo, pero no tenemos la responsabilidad de su decisión, de su corazón endurecido. Sí es cierto que si hemos hecho un buen trabajo desde que el niño es pequeñito, tendremos menos posibilidades de que ocurra. No descansa sobre nosotros que nuestros hijos sean salvos, pero sí la responsabilidad como esposos, como padres, como abuelos, como familia, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De hacer que nuestro hogar sea un reflejo de su voluntad, un reflejo de su tierna compasión, un reflejo de su bondad, reflejo de su humildad, reflejo de su mansedumbre, reflejo de su paciencia, de su amor, de su misericordia, de su gracia y de su perdón. Reconocer la soberanía de Dios es asumir nuestra responsabilidad como padres de anunciarles el Evangelio. Porque hay un tercer punto que dije, nuestro compromiso. Reconocer la soberanía de Dios, nuestra responsabilidad delante de Dios y nuestro compromiso como padres delante de Dios. Y en nuestro compromiso tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrar a nuestros hijos que lo mejor que nos ha ocurrido en nuestra vida es conocer a Cristo. Y eso es lo mejor para su vida. Necesitamos mostrar a nuestros hijos integridad. Dije 3 puntos porque si digo 7, algunos se me iba a asustar a aquella hora. Ahora voy a matizando. Debemos mostrar integridad. Nuestros hijos oyen y ven, están dentro del hogar. Y si tienen cierta edad y son mayores, saben lo que dice la palabra. Nuestra pregunta es, ¿obramos con integridad? En cada situación de nuestra vida, ¿actuamos sabiendo que Dios nos ve? ¿O hacemos lo mismo que los demás? ¿Nos dejamos influenciar por las personas de nuestro entorno? Todo vale, no pasa nada. ¿O actuamos conforme a los criterios que Dios nos dice en su palabra? ¿Actuamos como los que no conocen a Cristo? ¿O actuamos según lo que su palabra nos dice? Una frase, una oración que escuché decía, la familia es el lugar donde las personas se deforman, pero la palabra de Dios los transforma. Repito, la familia es el lugar donde las personas se deforman, pero la palabra de Dios los transforma. Por supuesto, no somos perfectos. Dios lo sabe, nuestros hijos también lo saben. Y cuando empiezan a tener cierta edad, ya empiezan a saber que no somos perfectos, que somos un saco de fallos y que cada vez fallamos.
pedimos perdón a aquel que nos ama y que nos perdona. Nuestros hijos saben cuáles son nuestras carencias y nuestras dificultades. Y si son mayores, lo entienden, lo comprenden. Pero tenemos que ir a nuestro Padre Celestial con nuestros fallos y pedirle perdón, y Él nos perdona y nos devuelve el gozo de la salvación cada minuto. ¿Por qué? Porque es un Padre amante, sabio. Él sabe de qué estamos hechos. Es la palabra de Dios la que tiene que actuar en mi vida y en la vida de nuestros hijos. Es la palabra de Dios la que tiene el poder transformador, la que va a transformar lo que esta sociedad está deformando y lo que la familia en casa estamos deformando con nuestros hijos. No todo vale. No todo vale. No todo es igual. Tenemos unos criterios, unos valores que la palabra de Dios nos dice y que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Es la palabra la que va a transformar, transformando vidas, corazones, las nuestras y las de nuestros hijos. Como padres necesitamos mostrar a nuestros hijos integridad, pero también como padres necesitamos mostrar a nuestros hijos ejemplo. Ejemplo. La familia es el punto de referencia de cada individuo, de cada ser. Y en cada familia se aprenden los valores que se observan, los valores que se respiran, y no hace falta decir cuál es el valor que le estamos enseñando, porque se nota, porque se respira, porque se ve, porque son los valores los que motivan a las personas a actuar de una manera o de otra manera. Si somos corazones agradecidos, si somos corazones humillados, nuestros pensamientos estarán para ensalzar a nuestro Dios y Señor. Nuestros valores van a definir nuestros pensamientos, de la misma manera que vamos a vivir nuestros valores. Les estamos transmitiendo fe, amor, gratitud, humildad, bondad, mansedumbre, perdón, paciencia. ¿Cómo se los transmitimos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo perdón? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a tu hijo perdón? ¿Nunca? ¿No te has equivocado nunca? ¿En su enseñanza? ¿En su disciplina? Como padres necesitamos mostrar ejemplo, integridad. Necesitamos mostrar obediencia y coherencia. Obediencia y coherencia con nuestra fe, con su palabra, con los valores que emanan de la palabra de Dios. Y coherencia cuando nuestras expectativas no se corresponden con la realidad. Teníamos pensado una cosa y ha ocurrido otra. Somos coherentes y tenemos que decir gracias, Señor, porque tú lo has permitido así. Y porque es tu voluntad y porque tú eres sabio y tú eres soberano en nuestra vida. Todo lo tienes bajo tu control. No hay nada que se te escapa. Por eso te damos gracias y descansamos en ti sabiendo que lo que hemos propuesto en nuestro corazón y en nuestra mente no estaba en tus propósitos para nuestra vida. Si no lo reconocemos, colocamos nuestro interés primero, nuestra prioridad por encima de lo que decimos que es nuestra escala de valores, no estamos siendo coherentes y nuestros hijos lo ven. Obediencia. Pedimos obediencia. Pablo nos dice, hijos, sed obedientes. Y nuestros hijos nos pueden decir, yo quiero ser obediente a tu ejemplo.
no a tus palabras. ¿Cómo nos sentiremos? ¿Mostramos nosotros la obediencia cuando Dios nos pide que esperemos en Él? ¿Mostramos, oramos y dejamos todo en sus manos? Nuestras metas, nuestras expectativas, para que Él sea el que dirija y que obre. Porque cuando decimos una cosa y hacemos otra, no somos coherentes. Y nuestros hijos lo notan. Cuando decimos que descansamos en Él, en su sabiduría, pero actuamos y obramos como si no hubiese mañana, sin dejar que Él actúe, no somos coherentes. Y nuestros hijos se dan cuenta. Como padres debemos mostrar integridad, ejemplo, obediencia, coherencia y amor. Amor. Pablo lo dice antes, vestíos de amor. Vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Es el vínculo de la unidad, es lo que une. Somos una gran familia en Cristo, unidos por el amor. El amor que Él ha tenido al venir a este mundo, morir por cada uno de nosotros, dándonos salvación y vida eterna, reconciliándonos a través de su sangre con el Padre. Llego al final y termino con una cita que encontré que se le atribuye a un escritor, aunque no creo que sea de él porque este escritor era ateo, y dice: hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es ser madre o padre. Es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente o del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? ¿No decimos, es mi hijo? No. Fue apenas un préstamo. El más preciado y maravilloso préstamo, ya que no son nuestros, ya que son solo nuestros, mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Padres, necesitamos dar ejemplo de obediencia a su palabra. Los hijos necesitan obedecer, pero ver el ejemplo de obediencia. Los hijos necesitan que alguien les dirija, con amor, con mansedumbre, con paciencia, con bondad, con humildad. Los hijos van a obedecer. Es igual que mujeres, están sujetas a vuestros maridos. ¿Quién no se somete a un marido que es misericordioso, cariñoso, amante, que tiene a Dios en primer lugar, que obra en consecuencia, con amor, con bondad, con humildad? Como padres necesitamos mostrar a nuestros hijos que Dios tiene el control de cada situación en nuestra vida. Aunque parezca que está complicada la situación, nuestra vida es un pequeño puzzle en las manos de nuestro Dios.
Y Él no pierde ninguna pieza del puzzle. Y Él va colocando a su debido tiempo cada pieza en el lugar exacto cuando le corresponde. Y es importante que nuestros hijos vean que confiamos, descansamos en nuestro Dios soberano, que Él es el Señor, que tiene el control sobre todo. Gracias, nuestro Dios y Padre, te damos por tu bondad. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Padre. Gracias te damos por la salvación que has preparado para nosotros en Cristo Jesús. Gracias porque Él es el único ejemplo, excelente ejemplo de un hijo obediente al Padre. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos en tus caminos, en tu verdad, en tu palabra. Señor, danos confianza, danos seguridad. Cambia, Señor, si quiere, cambia aquellos aspectos de nuestra vida que no te honran, no te glorifican y no te alaban. Cambia aquellos aspectos de nuestra vida que pueden entorpecer, que nuestros hijos se desanimen, se desalienten. Señor, ayúdanos a ser padres obedientes, mostrar ejemplo de obediencia para que nuestros hijos puedan glorificarte, ensalzarte y alabarte. Señor, y si hay alguna persona que no te conoce aquí, queremos pedirte que tú también le ayudes a entender y comprender, Señor, que tu Hijo amado ha sido obediente y ha muerto en aquella cruz de Calvario, cargando con el pecado de cada uno que se acerca arrepentido a esa cruz. Señor, ayúdanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y a Él sea toda la gloria.